a que ustedes no tenían esa base de simetría, se les iba a hacer bastante difícil entender la construcción del diagrama de orbitales moleculares de esa molécula poliatómica que es el agua, una molécula poliatómica. Y por eso entonces lo dejamos para este semestre. Hay otras aplicaciones, pero ya ustedes saben que el tiempo no es lo que nosotros nos sobre. Mañana entonces iniciamos el capítulo sobre mecanismo de las reacciones que presentan los compuestos de coordinación. Nos vamos a circunscribir únicamente, acuérdense que la química inorgánica es extensísima, pero solamente nos vamos a circunscribir en los mecanismos de las reacciones de sustitución de ligandos, que son procesos nucleofílicos, de sustitución nucleofílica, ya sea unimolecular o bimolecular, y luego vamos a estudiar también los mecanismos de las reacciones redo, pero de las reacciones redo de los compuestos de coordinación, no de la que habíamos visto en el capítulo cuando estudiamos las reacciones redo, que eso era de la química inorgánica elemental. Entonces, hoy vamos a retomar eso de la simetría, que yo sé que a algunos les cuesta, para que ustedes vean el procedimiento de manera lenta, calmadamente, pero ya me imagino que han leído, porque si no leen y no estudian, es como si nada, ¿verdad? Ustedes tienen que comprometerse con su propio aprendizaje, porque acuérdense que la universidad no es obligatoria. Ustedes saben eso, la universidad no es obligatoria. La universidad se va porque se quiere aprender una carrera. Y uno estudia la carrera de acuerdo pues a sus capacidades y también al trabajo de uno. Pero la universidad no es que nosotros tenemos que pasarlos a todos sin que, como están obligando muchos profesores en la secundaria y en la primaria, a los maestros y a los profesores a pasar a los estudiantes, aunque vayan mal. No, eso tampoco tiene que ser porque la educación es en base al aprendizaje, a la enseñanza-aprendizaje, y eso tiene que respetarse. Pero el Ministerio de Educación, ya ustedes saben, como es las políticas de estos últimos décadas, cero fracaso, ¿verdad? Cero fracaso, y eso es lo que les ha hecho a ustedes malinterpretar al sistema de evaluación. Cero fracaso, entonces yo no voy a estudiar, ¿no? Porque todo al final pasamos. Eso no es así. Es injusto el sistema porque igual todos pasan. No, tienen que comprometerse con su aprendizaje. Así que vamos a seguir con eso de la teoría de, la aplicación de simetría molecular. Vamos a compartir pantalla. Sí. Entonces vamos a partir de la diapositiva 47. En la diapositiva 47, acuérdense que nosotros ya habíamos visto, de acuerdo al flujograma, que la molécula de agua, de acuerdo a los elementos de simetría que contenía, pertenecía al grupo puntual. ¿Están viendo la pantalla? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, pertenecía al grupo puntual C2V, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos de simetría que presenta el agua? La identidad, como todas las moléculas, el eje, ¿vea? El eje propio de simetría de orden 2, el C2, y 2 planos verticales, ¿verdad? Uno que está en el plano de la molécula y otro tenemos que pasa por el átomo de oxígeno. Entonces sería el sigma V y el sigma V'. Entonces ya ustedes saben que ese es un plano, por ejemplo, el que está el plano de la molécula sería el YZ, y el otro que está fuera del plano de la molécula sería el XZ, ¿verdad? El YZ y el XZ. Entonces, claro, si la molécula posee como un todo, como un conjunto, esos 4 elementos de simetría, el carácter que vamos a obtener al aplicar cada una de esas operaciones de simetría a la molécula de agua sería 1, porque uno tiene una forma molecular indistinguible de la inicial. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta tabla. Al aplicarle la identidad, entonces es como si no estuviésemos haciendo nada y claro, se obtiene un carácter de 1. Pero acuérdense que esta operación es necesaria por cuestiones de simetría, ¿verdad? Por cuestiones de matemáticas de la teoría de grupos, tenemos
que tener este elemento, perdón, esta operación de simetría, porque acuérdense que no hay ningún elemento ahí. En este caso, la segunda operación sería la rotación, ¿verdad? De orden 2, que sería hacer una rotación de 180 grados. También. Preguntándole a ustedes, ¿por dónde pasa ese eje? ¿Por dónde pasa el eje SC2? Por el eje Z. Sí, coincide con el eje Z, ¿verdad? Coincide con el eje Z, pero ese eje Z, acuérdense que coincide con, lo contiene el plano molecular, ¿verdad? El plano de la molécula, el eje Z, pero ¿cuál es el átomo que atraviesa ese? El oxígeno. El oxígeno, El ¿verdad? oxígeno. Entonces ahí, claro, a través de esa rotación de 180, estamos intercambiando, son los átomos de hidrógeno, ¿verdad? Los átomos de hidrógeno se intercambian, pero el eje Z, que coincide con ese eje de orden 2, entonces pasa a través del oxígeno, o sea que él permanece inalterado, porque acuérdense que un eje rotacional es una línea que pasa a través de ese átomo de oxígeno. Entonces, al hacer esa rotación de 180, entonces estoy intercambiando, son los átomos de hidrógeno. Luego tenemos el sigma V. El sigma V, entonces, que es un plano vertical, ¿cuál sería el plano que va a abarcar? El plano XZ. El XZ, ¿verdad? Es el plano XZ, por lo general el prima es el que contiene un mayor número de átomos. En este caso, ese plano sigma V, ¿cuántos átomos atraviesa? 3. 3. Pero si me dijeron que es el XZ, entonces, ¿cuál es el único átomo que va a atravesar y que coincide por donde pasa? El oxígeno. Es el Perdón, oxígeno, el oxígeno, nada más, perdón. ¿verdad? Es el oxígeno. Entonces sería el plano XZ. Acuérdense que la coordenada, vamos a ir lentamente por eso mismo. La X, acuérdense que sale fuera del plano. O sea, yo tengo que los 3 átomos que conforman la molécula de agua, que son los 2 átomos de hidrógeno y el de oxígeno, está en el plano, es como si tuviera el plano del papel de su cuaderno, sería el plano YZ, ¿verdad? El plano YZ. Y la coordenada que sale fuera de ese plano, entonces sería la coordenada X. Entonces, que sería el sigma V', que ya no contiene un solo átomo, que en el caso del sigma V, que es el oxígeno, sino que ¿cuántos átomos contendría ese sigma V'? Que es el plano 3, ¿verdad? El plano YZ. O sea, la molécula se refleja toda como un todo. O sea, los 3 átomos se reflejan a la vez. Entonces, esto es lo que dice esta tabla. Ahora vamos a comenzar, ahora descomponiendo esa molécula de agua, tenemos en los orbitales, tenemos que participan en el enlace químico para formar los orbitales moleculares. Entonces vamos a comenzar con los orbitales del átomo de oxígeno, que en este caso sería el 2p sub y, ¿verdad? Que está en el plano de la molécula. O sea, ese orbital p sub y, acuérdense que está sobre el eje Y. Acuérdense la densidad electrónica, como lo vimos el semestre pasado. Entonces, acuérdense que menos y más hace referencia al signo de la función de onda que representa ese orbital atómico. Entonces, cuando a este orbital, acuérdense que esta es una propiedad molecular. Un orbital atómico es una propiedad que tiene la molécula, o sea, el orbital del átomo de oxígeno. Y entonces, si nosotros hemos determinado que la molécula de agua pertenece al grupo puntual de simetría C2V y que ese grupo puntual de simetría está conformado por la identidad, por el C2, por el sigma V y el sigma V', yo también tengo que aplicarle, tenemos a este orbital estas mismas 4 operaciones de simetría para determinar cómo se comporta.
Tenemos, y también entonces, determinando la forma como se comporta, lo voy a hacer a través de los caracteres. Si el orbital permanece inalterado, ¿cuál sería el carácter? 1. Uno más. Y si se comporta de forma antisimétrica, o sea que cambia, o sea que se 1 puede menos. uno menos. Uno Eso lo menos. tienen que tener clarito. Acuérdense que el examen no es memorístico. Por eso es el problema. Estamos analizando y es así como va a ser el examen. Entonces, por eso que salen mal, porque ustedes quieren encontrar la respuesta textualmente y no la van a encontrar. Por lo tanto, tienen que comprender lo que se está hablando. Entonces, eso es lo que se hace en la siguiente la siguiente diapositiva. ¿Quién lo explica? Del orbital P sub y, ¿verdad? El 2 P sub y. ¿Quién lo explica? Alguien que no sea la misma persona. Chiarelli, ¿por qué no lo hace? Chiarellis. El joven Rigoberto. Rigoberto Castillo quiere hacerlo. Rigoberto. Montenegro Joel. Joel. Keritni Whitney. Keritni Whitney. Ramírez Ana. Nadie. Vaya John. Profesor, pues, voy. John. Voy, profesor. Sí. Bien, ahí para este caso, la E, la identidad, que es no hacer nada, queda igual, por lo tanto el carácter sería 1. Muy bien. En el C2, si hacemos una rotación, vemos que la molécula queda... No es molécula, es el orbital. El orbital. Perdón, ¿Qué el pasa orbital. ahí cuando yo hago esa rotación de 180? Acuérdense que esa rotación es en torno al eje Z. ¿Qué estoy haciendo? Ahí girando los orbitales, vemos que cambian. Los lóbulos. Acuérdense que el lóbulo es importante aquí. Muchas veces representa el lóbulo negativo. Acuérdense que ese es el signo de la función de onda, ¿verdad? La función de onda. Entonces, acuérdense que si estoy haciendo una rotación sobre el eje Z, o sea, una rotación de 180, entonces el eje X, el eje Y, que es positivo, pasa a ser negativo y el negativo pasa, el negativo a positivo y el positivo a ser negativo. O sea, se intercambian los lóbulos que representan la función de onda de ese orbital P sub Y. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el carácter ahí? Por lo tanto, el carácter va a ser de menos 1. 1 menos. De 1 menos. Muy bien. Luego, si estamos haciendo, tenemos la reflexión en ese plano sigma V. No, aquí el sigma V, acuérdense que es el que está en el plano. ¿Lo están viendo? El sigma V' es el que aparece, el que coincide con el eje Z. Yo les había dicho todo lo contrario. Tienen que rectificar eso. Entonces, el sigma V, ¿qué ocurre? Ahí, como vemos, los lóbulos no se intercambian en ese plano, por consiguiente el carácter sería de 1. ¿Pero por qué no se intercambian? Porque serían como un reflejo de la misma molécula, ya que el plano atraviesa la... No es molécula, acuérdense que es el orbital. Acuérdense que es el orbital P sub Y que está sobre el eje Y. El orbital P sub Y está sobre el eje Y. Entonces, ese plano sigma V, ¿por qué coordenadas pasa? Por la coordenada ZY.
EZY. Entonces, YZ o ZY. YZ, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo ese plano, que es como un espejo, se refleja el orbital como un todo. No es así, como un todo se refleja y va a quedar intacto. Es como la misma molécula de agua que se refleja en ese plano, se va a reflejar como un todo y queda intacta. ¿Ven la terminología que yo estoy usando? Porque usted me está hablando de molécula, no es molécula, es orbital atómico. Bien, y luego con el sigma V'. Con el sigma V' en el plano XZ, viendo un reflejo de los orbitales, se observa que se intercambian. Claro, pasa lo mismo que en el eje C2, ¿verdad? O sea, se intercambian los lóbulos del orbital P sub Y. O sea, el lóbulo negativo pasa a ser positivo y el positivo pasa a ser negativo. Entonces se intercambian los signos de la función de onda de ese orbital atómico 2P sub Y del oxígeno. Entonces el conjunto de caracteres es lo que yo tengo aquí. Entonces sería 1, menos 1, 1 y menos 1. Ese es el conjunto de caracteres al aplicarle esas 4 operaciones de simetría al orbital atómico del átomo de oxígeno 2P sub Y. Entonces vamos a hacer lo mismo para el 2P sub X. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Cuando tenemos la tabla de caracteres y unos tienen uno positivo y otros tienen uno negativo, los que son negativos los consideramos que no son simétricos. Claro, eso es lo que representa el carácter. Cuando es completamente simétrico, es la molécula como un todo o una propiedad molecular, una propiedad atómica o molecular de la molécula, entonces cuando es completamente simétrica es uno más. Cuando es antisimétrico, entonces es uno menos. Ya ustedes saben qué significa simétrico, cuando es completamente indistinguible la forma que yo tengo antes de aplicar la operación de simetría. Si obtengo una forma que es distinguible de la inicial, o sea, antes de aplicar la operación, entonces es uno menos. Uno más significa que es completamente simétrico y uno menos que es antisimétrico frente a esa operación de simetría. Pero acuérdense que no estamos analizando la molécula como un todo, sino los orbitales atómicos del átomo de oxígeno. ¿Por qué es importante determinar la simetría de eso? Porque de acuerdo a esos 4 conjuntos de caracteres, entonces ese orbital atómico, que es una función matemática, acuérdense que el P sub X, el P sub Y y el P sub Z van a estar sobre una coordenada X, ¿verdad? O sea que desde el punto de vista matemático es una función ¿de qué tipo? ¿Es una función de qué tipo? De primer grado, ¿no es así? De primer grado, entonces es una función matemática. Acuérdense que ya habíamos dicho que los orbitales atómicos representan funciones de onda, físicamente hablando, pero eso matemáticamente es una función matemática de primer orden. Acuérdense que ahí no tenemos ninguna de estas X, Y, Z, como ocurre con los orbitales D, que sí tenemos las coordenadas elevadas al cuadrado, son funciones cuadráticas. Fíjense que en esa tabla de caracteres esas funciones matemáticas aparecen en la parte derecha, en las columnas, las dos últimas columnas a la derecha aparecen esas funciones matemáticas. Pero acuérdense que esas funciones matemáticas que representan, presentan funciones, propiedades tanto atómicas como moleculares de la molécula y que se van a comportar de una manera determinada al aplicárseles las operaciones de simetría que conforman el grupo puntual de simetría al cual pertenece la molécula. Pero ya ustedes saben que en la parte opuesta, en la parte izquierda, aparecen lo que son las especies de simetría, aquellas representaciones irreducibles, ¿se acuerdan? Que es como al final vamos a clasificar a estos orbitales atómicos y que es en base a esa especie de simetría a la cual pertenecen, que es lo que va a determinar cómo se van a combinar esos orbitales atómicos entre sí para formar los orbitales moleculares que conforman la molécula de agua. ¿Le contesté la pregunta?
Sí, profe. Y ya por último, y para que pueda seguir avanzando, cuando nos preguntan los elementos de simetría que puede tener una molécula, o por ejemplo acá los orbitales, solamente consideramos los que son simétricos. Los antisimétricos no forman parte. No. Acuérdense que nosotros hemos clasificado la molécula de agua como un grupo puntual de simetría, el C2V. Y acuérdense, dentro de esa clasificación que usamos, el flujograma, nosotros vamos determinando los elementos de simetría que contiene al aplicársele las operaciones de simetría. Pero acuérdense que en ese ejercicio no es que vamos a determinar exhaustivamente todo el conjunto de elementos que contiene la molécula, sino aquellos que son los representativos o los característicos, ¿verdad?, de ese grupo puntual. Pero cuando usted ya ha determinado ese grupo puntual de simetría y se va a las tablas de caracteres que en los libros de química física y de química inorgánica aparecen en los apéndices, entonces ahí sí le van a aparecer toditos los elementos de simetría que contiene la molécula que la hemos clasificado en ese grupo puntual de simetría. ¿Ya? Sí, Claro, profesor, sí. independientemente que estos orbitales sean simétricos o antisimétricos con respecto a ese conjunto de operaciones de simetría, estamos aplicándole el conjunto de operaciones de simetría que conforman el grupo puntual en el cual hemos clasificado la molécula de agua. Porque si no, no tendría chiste. Pero la molécula como un todo sí es completamente simétrica con respecto a todo ese conjunto de, que ya dijimos que clases de operaciones de simetría, porque yo puedo tener que esas operaciones las puedo clasificar en clases de operaciones de simetría dependiendo de su comportamiento matemático. ¿Se acuerda que yo le decía el C3, dependiendo si es un C3-1 o en sentido inverso o un C3 realizado 3 veces, se comportan de la misma manera, matemáticamente hablando? Por lo tanto, esas dos operaciones van a estar agrupadas en una sola clase de operación de simetría. Pero eso se lo va a decir la tabla de caracteres. ¿Qué es lo importante aquí? Alguien que lo explique para irle asignando puntos. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo importante, jóvenes? Es clasificar la molécula en el grupo puntual de simetría correcto. Y eso lo hacemos a través del flujograma, donde usted clasifique a la molécula en un grupo puntual de simetría incorrecto, todo lo demás va a estar malo. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que ser muy cuidadosos al momento de clasificar la molécula en un grupo puntual de simetría determinado. Porque no es lo mismo un C2V que un D2H, por así decirlo. Y ven que cuando ustedes van, no les voy a poner ese ejercicio porque sería complicarles mucho, pero los grupos de mayor simetría, ¿cuáles son? Los grupos cúbicos, los llamados, el grupo octaédrico y el grupo tetraédrico. Entonces, esos dos grupos puntuales de simetría, que son los de mayor simetría, contienen un número bien grande, muy grande de operaciones de simetría. Y eso se pueden percatar de ello visualizando las tablas de caracteres. Pero claro, cuando ustedes van a determinar, por ejemplo, en el caso de una molécula, por ejemplo, de metano, CH4, y que pertenece a ese grupo tetraédrico, no tienen que determinar todo exhaustivamente, todos los elementos, solamente aquellos que son los más representativos de ese grupo puntual y que los va a llevar a clasificar al metano dentro de ese grupo puntual de simetría, que es el tetraédrico. Porque acuérdense que ya aquí no estamos hablando de geometría, sino de simetría del grupo puntual, que es algo, desde el punto de vista matemático, es más estricto. O sea, no es lo mismo, una molécula puede tener geometría tetraédrica, pero no pertenecer al grupo puntual de simetría tetraédrico. ¿Le contesté la pregunta? Sí, profe, gracias. Sí, tienen que ser cuidadosos, mía, que uno les va diciendo
Todo eso es bueno que vayan exteriorizando las dudas. ¿Ah? Cierren el micrófono, que se escucha el micrófono. Bien. Vamos entonces a hacer el análisis del orbital P sub X. ¿Quién lo hace? Que es el orbital que sale fuera del plano en el cual se encuentra la molécula de agua. Acuérdense que este orbital tiene dos lóbulos igual que el P sub Y, pero no debe estar los dos lóbulos, cada uno representando la función de onda con un determinado signo, pero en este caso eso está sobre el eje X que sale fuera del plano. ¿Alguien que lo explique? Acuérdense que cuando ustedes explican algo es porque lo entienden. Si no lo saben explicar, es porque no lo entienden. Acuérdense que tampoco cuando van a hablar, y acuérdense que nosotros como docentes tenemos que hacerle a ustedes personas holísticas, integrales, ¿ya? Que vayan, tenemos asociando todos sus conocimientos, que hablen con propiedad, ¿ya? Que se expresen, que escriban también de manera correcta. Ese es un ejercicio, por eso que cualquiera no puede ser docente, porque eso uno los tiene que ir dirigiendo, ¿verdad? Dirigiendo que ustedes alcancen. El profesor que habla y no para, eso no es un buen docente, porque todo él lo está diciendo y al final, si ninguno de ustedes está comprendiendo, imagínense, ¿ustedes van a salir preparados? No. Entonces, por eso que yo siempre me gusta que ustedes hablen, para ver si ustedes están entendiendo, si están alcanzando el objetivo de poder expresarse, ¿ya? Ante un público. ¿Quién lo explica? El orbital P sub X. Igual sometido, ¿verdad?, a estas 4 operaciones de simetría. ¿Puedo ir de nuevo, profesor? Sí, vaya de nuevo usted, pero es que yo no sé a estos muchachos qué les pasa. Van a ir muy mal preparados porque yo veo esa manera de comportarse, de no querer participar. Usted ve que dentro de la evaluación del profesor, dice, el profesor propicia la participación. Entonces, si ustedes no participan, ¿quién es el que tiene el problema? Dígame, si ustedes son éticos. El profesor no está propiciando la participación, la discusión. Lo está propiciando, pero ¿quiénes son los que no quieren participar? Y por eso, por algo eso está, porque eso está hecho por especialistas en educación. Por algo está ese ítem. Porque ya yo les dije, el profesor que no propicia la participación en clase es un mal profesor. Porque él habla él solo. Pero ¿cómo? Y acuérdense que eso es un trabajo bastante, vamos a decir, complejo, porque yo quisiera escucharlo a todos ustedes. Por eso les dije que no hablen los mismos estudiantes siempre, porque pero ahí mencioné, ni tuvieron la amabilidad ni el respeto hacia el profesor y la clase, es decir, no, profesor, no quiero participar, sino que ni responden, no, profesor, sino es como si el profesor estuviera hablando con las paredes. Entonces, si uno hiciera lo mismo con ustedes, que ustedes hacen una pregunta y uno no le responde, el profesor es malo. ¿Y qué no hablan del profesor? Inclusive hacen notas, las entregan a los decanatos, le entregan que el profesor le está faltando el respeto. Pero yo les pregunto, ¿el respeto no es de doble vía? Es de doble vía el respeto. Así como ustedes se merecen respeto, el docente también se merece respeto. Entonces siga, John. Bien, lo describimos de igual manera que en el caso anterior, ahora para el P2PX. Como vemos en la primera operación de identidad, vemos que los orbitales se intercambian. Digo, perdón, no hacer nada, queda igual. Cada uno de esas circunferencias que dibujan ahí, que representa John. Son los orbitales. No, representa la función de onda de ese orbital P sub X con un signo determinado. Acuérdense que las funciones de onda tienen signo.
Por eso que es el positivo y el negativo, que muchas veces se le representa, eso no es un dipolo, no es la densidad de electrones, es el signo de la función de onda que representa ese orbital. Entonces usted no lo pueden confundir aquí con una polarización del enlace, no es esto, es el signo de la función de onda. Entonces muchas veces, acuérdense que el lóbulo que es negativo se representa, que es una circunferencia, se representa con completamente, tenemos en negro, o sea, en negro, y el lóbulo positivo en blanco. Pero en este caso se ha puesto es el signo de la función de onda. Entonces, eso es lo que tiene que decir. Cómo, si se intercambian esos lóbulos que representan el signo de la función de onda de ese orbital o no. Hágalo. Bien, como la operación de identidad es no hacer nada, queda igual. Por consiguiente, el carácter sería de 1. Para la operación C2, como vemos, los lóbulos y los orbitales en la P2px, hacer un giro de 180 grados, vemos que se intercambian. Por consiguiente, como hay un cambio, sería de menos 1. Ese giro, esa rotación o ese giro de 180 grados se hace ¿sobre qué eje? Sobre el eje C2, coordenada Z. Exacto, sobre la coordenada Z, ¿verdad? Pero acuérdense que cuando ustedes hacen esa rotación sobre la coordenada Z, ¿qué pasa con respecto a la coordenada X? Que el signo, o sea, el positivo es el que está hacia adelante, ¿ya? Hacia adelante del plano en el cual está la molécula de agua, y el lóbulo negativo está hacia atrás. Pero cuando usted hace esa rotación, ¿qué ocurre? Ahí lo que ocurre es que el lóbulo positivo queda hacia atrás y el lóbulo negativo queda hacia adelante, ¿verdad? Muy bien. Y así es lo que ocurre. La rotación en torno al eje Z, entonces, intercambia, son los dos lóbulos, o sea, el que estaba hacia adelante, que tenía signo positivo, pasa hacia atrás a hacer esa rotación. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es el carácter ahí? Sería de 1 menos. Muy bien. Ahora, al aplicar el sigma V, ese plano vertical, que ya sabemos que está sobre el eje, sobre el plano YZ, ¿qué ocurre? Bien, aquí lo que vemos, de igual manera con el C2, los lóbulos que están representados por la función de onda cambian. El positivo quedaría en la parte de atrás y el negativo quedaría en la parte de adelante. Como hay un cambio con respecto a ese plano, el carácter sería de menos 1. Claro, porque acuérdense que ese plano, acuérdense que al estar en el plano de la molécula, pero como el orbital P sub X no está en el plano de la molécula, sino fuera, ¿verdad? Claro, se va a reflejar, o sea, el lóbulo positivo se va a reflejar hacia atrás, ¿eh? Y el lóbulo negativo hacia adelante. Entonces, no es lo que ocurría con el orbital P sub Y, ni lo que va a ocurrir ahora como lo vamos a ver con el orbital P sub Z. En este caso, ¿es simétrico o antisimétrico? En el caso del sigma V'. No, le estoy preguntando del sigma anterior. V. ¿Es antisimétrico o simétrico? Antisimétrico. Exacto, por lo tanto el carácter ahí es de ¿cuánto? 1 menos. 1 menos. Y por último, cuando se le aplica el sigma V', que es el que atraviesa el átomo de oxígeno, ¿ah? Bien, para este caso, como vemos, los lóbulos representados por la función de onda en ese plano lo atraviesa por completo, haciendo que se reflejen con respecto a ese plano. En este caso no ocurre nada, no hay intercambio. Ahí no se va a reflejar nada, porque acuérdense que ese plano va a coincidir en el eje X. O sea, va a atravesar el eje X que contiene al orbital P sub X. Entonces él permanece inalterado, ¿lo ve?
porque coincide, acuérdense que ese plano, el sigma v', es el xz. Entonces, claro, ese plano contiene la coordenada x sobre la cual encontramos, vemos, ese orbital p sub x, sus dos lóbulos. Por lo tanto, va a quedar inalterado, va a ser completamente simétrico. Por lo tanto, su carácter es de ¿cuánto? 1 más. Es de 1 más, muy bien. Entonces, el conjunto de caracteres es así. 1, menos 1, menos 1 y 1. ¿Ah? Muy bien. Vamos ahora entonces al... Una pregunta. Dígame. ¿La anotación es -1 o 1 menos? Acuérdense que yo prefiero, los libros lo colocan de esta forma, por eso yo lo tengo así. Pero ya ustedes saben, como esto no es álgebra, sino química, yo siempre he preferido ponerlo el signo después del número, como los estados de oxidación. Entonces, pero como los libros lo tienen de esta forma, para no hacerle, pero lo puede poner así, -1. Pero yo prefiero, como personalmente, poner siempre el signo después del número, porque esto no es álgebra. Acuérdense que esto es matemática y algo más, que es la química. ¿Le respondí, Denver? Sí, profesor, gracias. Pero si lo pone -1, el estado de oxidación soy más riguroso, pero en esto no. En esto no, porque es la simetría. Entonces, -1 si es completamente antisimétrico, y 1, mira que no se le pone ni el signo, porque se sobreentiende que el signo es más. Cuando no se coloca el menos, se sobreentiende que es más. Muy bien. Ahora vamos entonces sobre el eje Z, el orbital P sub Y, que está sobre el eje Z, el 2pz, ese orbital atómico del oxígeno, coincide con ese eje. Entonces, ¿quién hace el ejercicio? Acuérdense que el lóbulo positivo, acuérdense que está hacia arriba, ¿verdad? Va hacia arriba, si es una línea vertical va hacia arriba, y el lóbulo negativo hacia abajo. Entonces, ¿quién hace el análisis? Vamos a ponerle 2 puntos a John, que ha participado 2 veces. 33, perdón, John ha acumulado 2 puntos más. ¿Quién va a este? Voy al baño un momentito, alguien que vaya, porque no lo voy a hacer yo, porque sería lo mismo. Porque yo pensaba que esto ya lo tenía bastante digerido, pero miren, yo no estaba en lo incorrecto. Perdón, yo estaba en lo incorrecto. Todavía le falta, por eso la intuición mía. Voy a retomar esto, porque los veo como si no quieren participar y que son las mismas personas, que ustedes se equivoquen. Vemos en cómo hablan y que yo los voy corrigiendo, eso no les tiene que intimidar. Yo lo estoy insultando, no. Le estoy diciendo malas palabras, no. Solamente tengo que hacerle las correcciones, y lo hago de buena manera, pero es para ayudarlos a que sean mejores profesionales. Entonces acuérdense que esto, muchas dirán, ay, pero eso nada se utiliza en la industria, pero claro, usted en la industria, o sea, hacer análisis, la rutina, eso no le desarrolla a usted la parte cognitiva. Esto es lo que al final los hace seres más pensantes, más inteligentes, que ustedes van a ver, ay, se les va a hacer más fácil todo en la vida, porque ven el ejercicio que están haciendo mentalmente. Pero si yo le veo, me combine esto con esto, y luego si sale determinado color es porque es positiva hacia... Bueno, ¿eso qué les va a desarrollar? Dígame. Profesor, esto sí se usa en la industria. Sí. Estos conocimientos que usted nos está dando sí se usan en las industrias. Exacto, vaya, pero ellos no lo ven así. Ellos dicen, esto es una tontería, ¿para qué voy a estar estudiando esto si eso no tiene ninguna aplicación? No y sé, es como usted dice, no lo ven de forma directa, pero está detrás, ¿verdad? Cuando usted va a explicar los análisis, muchas veces tenemos que recurrir a estos conceptos, pero ellos no lo ven así.
Yo se lo digo porque cuando usted tiene que dar un informe a la gerencia de lo sucedido, usted tiene que explicar en estos términos qué ocurrió en determinado proceso. Yo no me puedo quedar callado o no mandar un informe porque automáticamente voy para afuera de la empresa, pero sí se utiliza. Sí. Sí, por eso que nosotros, bueno, son las materias, es lo que yo le decía, las materias estas que tienen esa parte más física, ¿verdad? Como la química inorgánica y la química física, es la que les cuesta más a ustedes, porque siempre fue así en la licenciatura. Como les decía, las orgánicas, la analítica y la bioquímica eran como más digeribles, porque no tenían esa parte tan física y los estudiantes, pero ahora es la bioquímica la que a ustedes les cuesta, pero es porque no les gusta tampoco, el problema es que no les gusta leer. Y también leer, bueno, yo siempre me decían la mejor computadora cero, así el sobrenombre que me pusieron de la escuela, pero la memoria no es que yo memorizaba queriendo, sino que yo analizando y descomponiendo el contenido, yo lograba memorizar, pero no es que yo me proponía, yo voy a memorizar todo, no, no. Entonces, cuando me acuerdo en los exámenes de analítica instrumental, yo todo se lo decía la profesora, pero ¿cómo tú dices eso si no estás viendo nada? ¿Cómo tú hablas y dices y descompones el aparato espectroscópico, las partes, y luego vas diciendo las características? No, porque uno estudia de tal manera que tú vas entendiendo, descomponiendo. Por ejemplo, el concepto, por qué se utiliza determinada lámpara, cómo va a ser la interacción de esa radiación con la muestra. Todo eso uno se va preguntando y eso te va llevando a memorizar. Pero si ustedes no quieren leer, no quieren eh, eh, hacerse de un lenguaje, acuérdense que ustedes van a ser químicos, ustedes no pueden utilizar un lenguaje trivial, como dice John, al explicar un método. Por ejemplo, el gerente que lo llame y que, bueno, explíqueme esos resultados de análisis. Entonces, ¿cómo van a hablar? Van a hablar en términos químicos. Donde ustedes no utilicen términos químicos, entonces se les va a hacer difícil, tenemos hacerse entender, que el gerente les entienda por qué el análisis se han obtenido determinados resultados y que a veces no están en consonancia con lo que se espera. Bueno, alguien que, mientras voy al baño, alguien que vaya repasando esto para que lo explique. ¿Quién lo explica? ¿Quién lo explica? Tabata. Sí, Explíquelo, Tabata. bueno, aquí en esta imagen podemos ver las diferentes operaciones de simetría del orbital PZ. Sí. Entonces, el primero sería la identidad, que permanece igual, que no se le hace nada. Entonces, en la tabla de caracteres podemos tener que sería +1. Muy bien, es completamente simétrico. Al aplicarle la rotación de orden 2. Al aplicarle la rotación, por lo tanto, los orbitales no cambian, permanecen iguales. ¿Por qué permanecen inalterados? Ya sabemos que la identidad no va a hacer nada, pero acá sí tienen que explicarlo, porque si no lo explican, no, para que tiene que decir, claro, ahí se ve clarito que no cambia, pero ¿por qué no cambia? Eso es lo que tiene que explicar. Porque al hacer el giro de los 180,
los orbitales no se ven alterados, no intercambian uno con el otro como veíamos anteriormente. No los orbitales, ¿vio? Que por eso que es importante que hable. No son los orbitales, son los lóbulos que conforman el orbital. Acuérdense que el lóbulo positivo y el lóbulo negativo que no son más que los signos que tiene la función de onda que representa ese orbital. ¿Qué ocurre ahí? ¿Se intercambian los lóbulos? No, no se intercambian. ¿Pero por qué no se intercambian? Mm. ¿Por qué no se intercambian? Es que el plano donde se hace el giro Acuérdense que pasa aquí no a hay través. ningún plano, aquí no hay ningún plano, aquí estamos aplicando es un eje rotacional. El eje rotacional pasa a través de los lóbulos. ¿Por qué? Porque esos lóbulos están sobre el eje Z y ese eje coincide con ese eje Z. Por lo tanto, al hacer una rotación, eso permanece inalterado porque, claro, ese eje contiene la coordenada Z, que es sobre la cual está esas funciones, la función de onda del orbital PZ con signo positivo y signo negativo. Eso así es como lo tiene que hacer. Por lo tanto, ahí permanece completamente inalterado ese orbital PZ. O sea que es completamente simétrico con respecto a esa rotación de orden 2. Por lo tanto, el carácter ahí de cuánto es? Más uno. Más 1. Entonces nos vamos a la siguiente operación que es el sigma V. Explíquelo. Aquí sí es, contemplamos el plano, pero esta vez pasaría. Ese plano, ¿qué va a abarcar? ¿Qué coordenadas abarca? El plano, ¿qué coordenadas abarca? Eje Z y El YZ es el el plano YZ. YZ. Si ese plano YZ tenemos, yo se lo aplico a ese orbital P sub X, ¿qué ocurre? El peso X sale de la molécula. Bien entendido. Acuérdense que el orbital P sub Y va a coincidir con coincide con la coordenada Z sobre la cual está ese plano. Acuérdense que ese plano es el YZ, por lo tanto va a permanecer inalterado. O sea, él se va a reflejar como un todo. ¿Lo ve? Se va a reflejar como un todo quedando. No ha dicho nada, pero está bien porque la estoy corrigiendo. Ahora vaya al sigma V'. Sí, tengo una pregunta. Ahí en el sigma V, el plano pasaría en medio o está detrás. No, no es en el medio. Acuérdense, el orbital PZ coincide, o sea, va a estar sobre el eje Z, ¿no es así? Y el plano, si el plano contiene el Z, porque es el YZ, entonces no va a pasar por el medio, él se va a reflejar como un todo, o sea, que coincide, o sea, parte del orbital está en ese plano, por lo tanto, él se va a reflejar como un todo, pero no va a pasar por el medio de nada. O sea que él se va a reflejar como un todo, porque el plano contiene la coordenada sobre la cual está ese orbital atómico, que es el PZ. Ok. Y el carácter sería más uno, porque permanece igual. Exacto. Y el caso del sigma V'. El sigma V', ahí contemplamos el eje ZX. El eje no, el plano XZ, ¿verdad? XZ. Pero igual que ocurre, el plano contiene la coordenada sobre la cual está el orbital, ¿verdad? Que es el PY. Por lo tanto, él se va a reflejar como un todo igual, o sea, va a permanecer inalterado. Inalterado. Entonces, la diferencia de este orbital P con respecto a los otros dos, que es el P sub X y el P sub Y, ¿qué me puede decir? Dígame algo sobre eso porque no le voy a poder asignar puntos. Entonces, ¿qué diferencia hay con respecto al comportamiento de simetría de este orbital con respecto a los otros dos? Que estos están
O sea, este sí tiene simetría completamente porque en las operaciones están sin alterado, están iguales, permanecen igual. La manera como lo Lo- tiene que decir es que este orbital, a diferencia de los otros dos, es completamente simétrico. ¿verdad? Se mantiene inalterado frente a todas las operaciones de simetría que conforman al grupo puntual de simetría C2V. Mira cómo yo lo hablo, corrido. Eso es que lo que yo quiero en ustedes, no que no, corrido. Eso lo tiene porque usted, por eso se le dice que son una generación light, porque usted todo lo quieren simplificado. No, las cosas hay que costarlas. Ustedes tienen que hablar y eso, porque si no, de todo lo quieren acortado. Cortado, cortado, no. Tienen que decirlo así, la frase, aunque luego tienen que descansar la voz, ¿verdad? La voz porque eso es un aparato. Y si abusan de ella y no saben hablar, quedan sin voz. Entonces, claro, al ser completamente orbital P sub Z, simétrico con respecto a todas las operaciones de simetría, se comporta de forma igual a qué tipo de orbitales que tienen simetría cilíndrica en torno al eje internuclear del enlace o simetría esférica en torno al núcleo. Orbital es S. Exacto, el orbital S. Por eso que ustedes veían dentro de las moléculas homonucleares que podía ocurrir, Denver. Bueno, vamos a ponerle los 2 puntos porque sí, la última pregunta la contestó. Pero pero al menos Tabata se atreve y habla en noble. Y por lo tanto le estoy diciendo, tienen que hablar en frase completa, aunque eso les cueste, los canse, porque eso es algo que les va a ayudar. Lo que no cuesta, uno no tiene provecho. Ya le asigné los 2 puntos, Tabata. Entonces, explique eso, por qué eso es importante, porque Denver, porque cuando nosotros veíamos el comportamiento de cómo se combinaban los orbitales atómicos para conformar los orbitales moleculares en las moléculas diatómicas homonucleares, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, el oxígeno, que sabemos que existen como moléculas diatómicas homonucleares, esa es una de sus formas alotrópicas, porque ¿qué observábamos ahí a veces? Y que tiene que ver con esto de la simetría, que ya hemos visto que el orbital S se comporta de la misma forma que el orbital PZ. Es completamente simétrico con respecto a las operaciones de simetría. ¿Qué consecuencias tenía ahí? Recuerdo que si lo hacíamos rotar con respecto al eje internuclear, no obteníamos una forma indistinguible. No podíamos distinguirlo. No, yo no estoy pidiendo que me explique la diferencia entre un enlace sigma y un enlace pi, sino porque al tener un orbital S, la misma simetría, el mismo comportamiento de simetría, al pertenecer a la misma representación irreducible o a la misma especie de simetría que un orbital PZ, ¿a qué consecuencia lleva en una molécula homonuclear diatómica donde se están combinando, donde tenemos el mismo conjunto de orbitales atómicos, vemos por partida doble, porque son 2 átomos del mismo tipo? Por ejemplo, en el caso del nitrógeno y el oxígeno. No era estabilizarse en energía, profesor. No. Acuérdense que ahí que se llevaba cuando esos orbitales son próximos en energía, el 2s con el 2pz. ¿Qué puede ocurrir ahí? Un entrecruzamiento, o sea, que no es un enlace molecular puro que se forma sigma entre la combinación de 2 orbitales 2s o el 2pz de ambos átomos, ya sea de nitrógeno oxígeno, sino que se combinan simultáneamente ¿cuántos orbitales a la vez? ¿Cuántos se están combinando a la vez? Para formar ese orbital de simetría sigma, ¿verdad? Molecular, que ya es lo que usted iba a decir, que es completamente simétrico con respecto al eje internuclear del enlace, que atraviesa los 2 átomos, ¿verdad? O sea, los 2 núcleos atómicos. 2 orbitales, profe. ¿Cuánto? 2.
2, pero cada átomo no tiene, cada átomo de esta molécula diatómica homonuclear no contiene un 2pz y un 2s. Sí, el S y el 2pz. Entonces, ¿cuánto? Serían 4. 4. Ya olvidaron todo lo del primer semestre. El 2pz. ¿Ah? Entonces serían 4 que se están combinando a la vez. Pero acuérdense que eso ocurre solamente cuando la diferencia en energía, acuérdense que además de la simetría, que es importante para formar los orbitales moleculares, además de la simetría, ¿se acuerda de la integral de solapamiento, que es en base a la simetría? Pero además de la simetría, ¿qué es importante cuando se combinan dos orbitales atómicos entre sí para formar un orbital molecular? ¿Qué es importante? La energía, ¿ya? La energía. Acuérdense, al combinarse, claro está, dos orbitales atómicos, entonces acuérdense que se van a formar orbitales enlazantes que se van a estabilizar y orbitales antienlazantes que se van a desestabilizar en energía con respecto a los orbitales atómicos de los cuales se forman. Son cosas que tienen que tener presente. Entonces vamos a seguir y claro, ya sabemos que el comportamiento de simetría del orbital 2p sub y del oxígeno es completamente, todo es 1, el carácter es 1 frente a todas las operaciones, por lo tanto es completamente simétrico. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién explica esto? ¿Puedo seguir, profesor? Sí, puede ser. Aquí tenemos la tabla de caracteres, donde en la parte superior tenemos el grupo puntual, luego las operaciones de simetría, y en la columna número 1 tenemos lo que llamamos, esos son los símbolos de Mulliken. Ah, ya lo investigó. Sí, y investigué qué significaba cada uno. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué significa la A y la B? ¿Que son funciones de qué tipo? Mono degenerada, ¿verdad? No degenerada. Claro, que ahí eso tiene un carácter de 1, como lo ve frente a la identidad. Si fuera doblemente degenerado, entonces sería un carácter de 2 frente a la identidad. Y serían triplemente degenerados, sería de 3, ¿no es así? ¿Y qué significa el 1 y el 2? La simetría con respecto al plano vertical es 1. Si es simétrico con respecto al plano vertical es 1. Y o a lo si es rotacional, ¿no? De mayor orden. Ajá, al eje, si es el principal del C2 con respecto a ese. Exacto, eso es lo que tiene el significado. ¿Eh? Aquí no utilizamos G ni porque eso no tiene centro de simetría, centro de inversión. La molécula de agua no hay centro de inversión. No, por lo tanto, ahí no tiene objeto decir si es Gerade o un Gerade. ¿eh? Entonces, eso es lo que abarca los símbolos de Mulliken. En cambio, cuando usted hizo C2V, serían los símbolos de Schoenflies, ¿no es así? Sí. O sea, porque los grupos puntuales tienen una nomenclatura también. Entonces, por lo tanto, eso tiene también un significado, la C mayúscula, si es la D, el 2, la V, que tiene que ver con los planos verticales, ¿no es así? Todo eso tiene su objetivo. Entonces, siga. Ajá, entonces ya conociendo qué significan las operaciones, los símbolos de Mulliken, observamos que en el primero todo es 1, o sea que son completamente simétricos, y los orbitales de los atómicos del oxígeno que tienen esa característica, esa característica, entonces son el 2s, que es esférico, por lo que es completamente simétrico. Sí, yo les pregunto, Denver, ¿eso le va a aparecer así en las tablas de caracteres cuando lo buscan en los libros de química física o de química inorgánica? No. Porque parece que eso, la molécula de agua no es la única que pertenece a ese grupo puntual de simetría. Tenemos otros tipos de moléculas. ¿Qué va a aparecer ahí en lugar del 2S entre paréntesis oxígeno y el 2PZ y entre paréntesis oxígeno? ¿Qué le va a aparecer ahí? ¿Qué tipo de función matemática? Le va a aparecer, si ese orbital S tiene simetría, es X al cuadrado más Y al cuadrado, Z cuadrado, ¿no es así? Eso es lo que sí, le va a aparecer. Y el 2PZ le va a aparecer únicamente como una Z,
Esa es la coordenada, esa función matemática, el z. Ya sabemos, claro, que es el orbital P sub z porque es el que coincide con esa coordenada. Y lo mismo va a pasar en el caso del orbital 2P sub y, que pertenece a la clase de a la especie de simetría B sub 1. Acuérdense que A sub 1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2 se le llama especie de simetría o lo que es una representación irreducible. Ahora lo vamos a ver porque hay representaciones reducibles y representaciones irreducibles. Las que contienen la tabla de caracteres son las irreducibles, que son las que vamos a descomponer una representación, como lo vamos a hacer ahora, una representación reducible. Es cuando sumamos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahora. Para eso hay una fórmula, ¿verdad, profe? Para pasar de reducible a irreducible. Dígame. Que para pasar de reducible a reducible hay una ecuación. Hay una, sí, una relación, eso lo vamos a ver inmediatamente. Ahora vamos al caso. Profesor. Dígame. Con respecto a la tabla que nos presentó, el A2, ¿cómo surge? El A2. Ah, bueno, eso usted no lo va a clasificar, sino que viendo el comportamiento, el conjunto, escuche, cierre el micrófono. Sí, escuche, mire. No es que ustedes van a clasificar, porque para eso tienen que saber mucha inorgánica y química física. Eso ustedes van de acuerdo al conjunto, por eso que es importante hacer el ejercicio de aplicar esas 4 operaciones de simetría a cada uno de esos orbitales. Porque ustedes llegan a un conjunto de operaciones, a un conjunto de caracteres, de 4 caracteres, que son los que tenemos ahí. Y ustedes ven inmediatamente porque esas tablas de caracteres se les suministra en los exámenes, todas. Porque no le podemos dar solamente una o dos, porque ya le estaríamos dando luces sobre cuál es el grupo puntual de simetría al cual pertenece la molécula, sino que se le dan todas las tablas de caracteres y solamente usted, haciendo la clasificación adecuada del grupo puntual de simetría al cual pertenece la molécula, luego y clasificar, o sea, encontrar el conjunto de caracteres al aplicarle ese conjunto de operaciones de simetría, en este caso a un orbital, te va a encontrar 4. Inmediatamente usted hace la comparación con la tabla de caracteres que aparece en los apéndices y, por ejemplo, si le aparece 1, 1, menos 1 y menos 1, ya saben que ese es un A sub 2. ¿Entendió? Sí, profesor. Sí, o sea que es ir comparando, profe, con lo que obtenemos con la tabla de caracteres, porque esto es como es utilitaria, la simetría, la teoría de grupo, la estamos viendo con un fin utilitario, sin conocer tanto de vectores de proyección, porque eso es más complejo. Tienes que estudiar mucha física y matemática. Vemos al servicio de la química, en este caso de la inorgánica. Entonces tú te das cuenta, pero no, tú no tienes que saber nada de esos vectores de proyección, sino únicamente comparando el conjunto de caracteres que has obtenido al aplicarle cada una de esas operaciones de simetría, en este caso a tu orbital, tú llegas a ese conjunto. Inmediatamente haces la comparación, ve cuál es ese conjunto, con qué conjunto de caracteres coincide de cada una de esas representaciones irreducibles, que es la A sub 1, A sub 2 y B sub 1 y B sub 2, y encuentras que coincide perfectamente con la A sub 2. Por lo tanto, tú vas a clasificar al orbital en esa, que no es este caso. No hay ningún orbital del oxígeno que tenga esa especie de simetría, sino es la A sub 1, que es el orbital 2s y el 2pz, la B sub 1, que es el orbital 2p sub y, y la B sub 2, que es el orbital 2p sub x. ¿Le contesté? Sí, profesor, es que tenía una mala curiosidad de cómo salían esos vectores. Eso no se lo tiene que saber, no tiene que llegar, sino únicamente por comparación. Pero ¿qué es lo importante? Alguien que me lo explique, para ver si están entendiendo, porque si no... Yo creo que lo más importante es
saber identificar cuál es el grupo puntual al que pertenecen los compuestos Muy bien. para después Otra vez. aplicarles las operaciones de simetría a cada una de las orbitales que forman ese compuesto. No, a cada uno de los orbitales que van a participar, ¿verdad? Ajá, sí, que en la participan. formación de los orbitales moleculares. Eso, lo más importante es clasificar la molécula en el grupo puntual correspondiente, que eso sea lo correcto, ¿verdad? Si ustedes clasifican la molécula de agua como un C2H, no todo lo que hagan después está errado. Entonces es importante que ustedes clasifiquen. Y ya les dije, tienen que hacer esos ejercicios. Se le van a poner moléculas sencillas, pero en donde ustedes no hagan ese ejercicio de manera correcta, entonces van a tener todos sus resultados incorrectos. Bien. Entonces ahora vamos a pasar, ya hemos visto, tenemos el caso del comportamiento de simetría de los orbitales atómicos del oxígeno. Ahora vamos a hacerlo para los átomos de hidrógeno, pero acuérdense que en el caso de los átomos de hidrógeno, yo me manejo aquí en esta molécula poliatómica por fragmentos moleculares. Entonces, los dos hidrógenos forman lo que son un fragmento, ¿verdad? Un fragmento, y que yo voy es hacer una combinación, como vamos a ver más adelante, una combinación enlazante y una combinación antienlazante de esos dos orbitales 1s. Aquí no estamos viéndolo sino como un todo. Aquí lo estamos viendo en conjunto para los átomos de hidrógeno. Pero cada uno de esos átomos de hidrógeno que contiene el orbital 1s, que es donde se encuentra el electrón. Entonces, esos orbitales 1s se van a combinar previamente en una combinación enlazante y antienlazante. Entonces, la combinación enlazante va a tener una simetría determinada que, de acuerdo a ese comportamiento de simetría, entonces se va a combinar con los orbitales del oxígeno que tengan la simetría, que tengan la misma simetría. Y la combinación antienlazante, lo mismo, se va a combinar con aquellos orbitales del oxígeno que tengan la misma simetría que esa combinación antienlazante de los orbitales 1s de cada uno de esos dos átomos de hidrógeno. Y aquí me explica el comportamiento de simetría de los dos hidrógenos. Aquí lo estamos viendo para en caso de los átomos de hidrógeno. ¿Puedo explicarlo yo? Sí, explíquelo. Bien, como ahí tenemos, estamos comparando estamos aplicando las operaciones de simetría sobre los orbitales de hidrógeno, que sería el 1s. La primera operación es la identidad, que es no hacer nada, y por lo tanto el carácter es 1 más. Exacto. En el caso de la rotación, que concuerda con el eje principal C2, que intersecta en el eje Z, y rotamos ese orbital, vamos a ver un intercambio, pero la imagen es indistinguible. No rotamos el orbital. Acuérdense, lo que estamos haciendo es la rotación de orden 2, que coincide con el eje Z. Acuérdense que los orbitales 1s, acuérdense que aquí estamos viendo como un todo, ¿verdad? Claro, los orbitales 1s de cada uno de los dos átomos de hidrógeno. Pero acuérdense que esos orbitales, a diferencia de los orbitales P, ¿qué tipo de simetría tienen? Cilíndrica. En torno al eje internuclear. Entonces, claro, ¿qué pasa con los orbitales 1s, o sea, con los orbitales de cada uno de esos átomos de hidrógeno al hacer esa rotación en torno al eje Z? Que no importa las rotaciones que le hagamos, la imagen va a ser indistinguible. O sea, vamos a tener... No, ahí se intercambia, ¿no ve? Porque acuérdense que los dos hidrógenos, ¿verdad? Acuérdense que ellos no están sobre ningún eje, ellos tienen simetría cilíndrica. Entonces, al hacer, ¿qué pasa con los orbitales? Se intercambian. ¿No ves que se intercambian? Porque uno pasa
el sentido opuesto al que estaba inicialmente. Ahí se intercambian los orbitales 1s. El que estaba a la derecha pasa a la izquierda y la izquierda pasa a la derecha. Ahora, acuérdense que la simetría aquí es distinta. Ellos no están sobre ninguna coordenada. Ellos están sobre, ellos tienen otro tipo de simetría que es la cilíndrica. Entonces es antisimétrico, ¿ah? La rotación de esos orbitales 1s, entonces se intercambian los orbitales 1s de ambos hidrógenos, por lo tanto es antisimétrico. O sea, sería 1 menos 1. Muy bien. Ahora siga con el sigma v. Caso de sigma v, que es el plano vertical. El plano vertical pasa por las coordenadas y, z. Y como los orbitales del hidrógeno 1s están en la coordenada z, no hay un intercambio. La coordenada z, acuérdense que estos no están preferencialmente distribuir la función de onda sobre un eje, sino que es simetría cilíndrica, abarcando las tres coordenadas. Acuérdense que es tridimensional. Entonces no es un orbital monodimensional, como es el orbital P sub X, P sub Y y P sub Z. Ellos abarcan las tres coordenadas, porque acuérdense, una esfera no es tridimensional. Acuérdense de la geometría analítica. Entonces. Bueno, como abarca las tres coordenadas y el plano vertical pasa por las coordenadas X, Y, Z, es como si reflejáramos todo y por eso no hay un cambio y el carácter. Claro, se refleja como un todo, ¿verdad? Como un todo se refleja y ahí sí es completamente simétrico. Ahora, ¿qué ocurre con el sigma v'? En el caso de sigma v' coincide con el eje principal, que es el T2. Y en este caso, él atraviesa las coordenadas X, Z del plano, pero cuando ocurre esa reflexión, hay un intercambio. Se refleja, se puede visualizar en la imagen, pues. N1 pasa donde está N2 y N2. No, N es H. Ajá. H1 pasa donde está H2 y H2 donde está H1, por lo tanto el carácter es menos 1. Entonces, el conjunto de caracteres, ¿cuál es? 1, menos 1, 1, 1 menos. Pero claro, como ahí se están intercambiando dos átomos a la vez, entonces, claro, el carácter es la sumatoria, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. O sea, es un poquito más complejo. Vamos a hacerlo inmediatamente. Dice, cuando la transformación de varias cosas está siendo considerada junta, como en este caso, dos átomos, estamos viendo la transformación de dos átomos en forma simultánea, el carácter que ellas juntas generan bajo una operación de simetría es la suma de los caracteres que ellas generan individualmente. ¿Lo entendieron? Dice, cuando la transformación de varias cosas está siendo considerada juntas, el carácter que ellas juntas generan bajo una operación de simetría es la suma de los caracteres que ellas generan individualmente. ¿Qué ocurre cuando le aplican la identidad? Tenemos y que estamos considerando dos átomos distintos, que son el hidrógeno H1 y el hidrógeno 2H2. ¿Qué ocurre con la identidad? ¿Cómo ellas quedan? ¿Cómo queda cada átomo de hidrógeno? Aportando un carácter de 1. Claro, entonces, ¿cuál va a ser ahí el carácter global que ellas generan? 2. 2, eso es lo que tienen que. Pero en cambio, miren la otra diapositiva, dice, las operaciones de simetría que conducen a que todos los miembros de un conjunto a intercambiarse entre sí, da lugar a un carácter resultante de 0. Por ejemplo, vamos a ver el caso. ¿A dónde se aplicaría esto? En el C2 y en el sigma v'. Exacto, lo ven, ya lo entendieron. Entonces, ahí el carácter, porque ellos están intercambiándose a la vez. Entonces, el H1 pasa a ser H2 y el H1 pasa a ser H2 y el H2 pasa a ser H1. Entonces, se intercambian a la vez y por lo tanto se
obtiene un carácter resultante de 0. Si una operación de simetría da lugar a que algunos miembros se intercambien mientras que otros permanecen en la misma posición, son solo estos últimos los que hacen contribuciones distintas a 0 al carácter. ¿verdad? Que es, por ejemplo, en el caso de la identidad. Los dos permanecían inalterados, ¿verdad? En la misma posición y por lo tanto se sumaba 1 y 1 quedaba 2. 2. Muy bien. Entonces vamos a ver, dice, el conjunto de caracteres que se ha obtenido es 2 en el caso de la identidad, el set sub 2 donde se intercambian a la vez 0, el set sigma v 2 y el sigma v' 0. Ya lo explicó Guevara, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos descomponiendo, mire, entonces ahí estamos viendo claramente que esos dos orbitales, 1s, tenemos al aplicarle, o sea, en conjunto, esos dos orbitales 1s, al aplicarle las 4 operaciones de simetría, yo tengo que la sumatoria del A sub 1 más el B sub 1 daría esa resultante, o sea, el conjunto de caracteres que tengo arriba, 2, 0, 2 y 0. Es decir, que ese conjunto de caracteres es lo que es una representación reducible que se puede descomponer en un A sub 1 y en un B sub 1. Es decir, en esas dos operaciones, ¿verdad? En esas dos especies de simetría, o en esas dos representaciones irreducibles que contiene la tabla de caracteres. Y es eso lo que, vamos, una sería la combinación enlazante, que sería la A sub 1, y la B sub 1 sería la combinación antienlazante de esos dos orbitales atómicos 1s de los hidrógenos. Vamos a ver. Ahí que tenemos la combinación enlazante o antienlazante. ¿Y quién me explica eso de enlazante y antienlazante? Acuérdense que es tema de primer semestre. Esta es la combinación enlazante o antienlazante de los orbitales 1s del hidrógeno. Denvers. Es la enlazante, profe. Muy bien, excelente. ¿Por qué es enlazante ahí, Denver? Porque las dos, se me da la palabra. ¿Cómo nosotros determinamos cuando una combinación es enlazante y cuando es antienlazante? Acuérdense porque las funciones de onda las funciones de onda nos forman una más grande, pero no sé cómo se dice. O sea, la combinación enlazante contribuye a que la densidad electrónica se torne, se coloque entre los dos núcleos, ¿no es así? Y para Exacto. Que eso ocurra, entonces las funciones de onda se tienen que combinar con el mismo signo, ¿verdad? Cuando es antienlazante, entonces se combinan en signo distinto, donde la densidad electrónica se sale de esa posición internuclear y va hacia afuera, acercándose hacia los núcleos de ambos átomos, en este caso de ambos orbitales, de los ambos núcleos, perdón, es hacia afuera, por eso que es antienlazante. Entonces, en este caso, explíqueme este comportamiento de simetría de esta combinación enlazante, que es la que contiene la representación reducible que veíamos con los dos átomos de hidrógeno, es decir, con los orbitales 1s. ¿Se acuerdan? Entonces, explíquelo, el comportamiento de simetría. Ok, como ya mencionamos, tenemos el orbital, dos orbitales s, pero con la fusión de onda de signo positivo, para que ambas contribuyan a la densidad. En la primera está la identidad, en la que ya sabemos que es la más sencilla, no aplicamos nada, por ende queda con carácter 1. Bueno, carácter 2, porque son dos que están contribuyendo. En la segunda hacemos una rotación.
confunda, no se confunda. Aquí no estamos viendo, aquí estamos viendo es una combinación enlazante de los lóbulos. No estamos viendo dos cosas a la vez, sino que los lóbulos positivos, ¿verdad?, de cada uno de los hidrógenos se combinan para formar. Acuérdense que esa combinación de los orbitales 1s como un todo, o sea, de ambos átomos de hidrógeno, daba lugar a un conjunto de caracteres que representa una representación reducible, que luego la vamos a descomponer en dos representaciones irreducibles, que una de ellas es la combinación enlazante de esos átomos, de esos orbitales 1s de los hidrógenos, y otra es la combinación antienlazante. ¿Ya? Entonces, si se fija, ¿cómo va a ser el comportamiento de simetría de esta combinación enlazante de los dos orbitales 1s de los hidrógenos? En esa combinación enlazante, acuérdense, que es cuando las funciones de onda se combinan, su interacción es con el mismo signo, o sea, positivo y positivo, y ven que al final llegamos a la conclusión. Es completamente simétrico, no cambia, ¿verdad? Al aplicarle ese conjunto de 4 operaciones de simetría, no cambia. Vemos esa combinación enlazante de los orbitales 1s. Por lo tanto, ¿a qué especie de simetría o a qué representación irreducible pertenece esta combinación enlazante de los orbitales 1? ¿Cuál? A sub 1. A sub 1, muy bien. Ahora expliquen aquí para la combinación antienlazante, que con los lóbulos, o sea, con signo contrario, ¿eh? Lóbulos no. Cuando la función de onda de ese orbital 1s tienen signo contrario. Entonces, ¿es completamente simétrico? No. No. Entonces, claro, va a ser porque en el C sub 2 se intercambia, ¿verdad? Se intercambian los signos de la función de onda. En el sigma V permanece inalterado y en el sigma V' se intercambia. Por lo tanto, él se va a comportar ¿de qué forma? Como un B sub 1 antisimétrico. Exacto. Sobre este orbital son 1, menos 1, 1 y menos 1. Entonces, si se va a la tabla de caracteres, bueno, vamos a verlo acá. En la tabla de caracteres, ¿a cuál va a ser? B sub 1. A la B sub 1, que sería la combinación antienlazante de los dos orbitales 1s. Acuérdense que los orbitales, estamos viendo aquí la formación de orbitales moleculares por fragmento. Es decir, antes de que se formen los orbitales moleculares por la interacción o el traslapo de los orbitales atómicos del oxígeno y del hidrógeno, de los dos hidrógenos se combinan entre sí, sus orbitales 1s, para adaptarse de forma mejor a la simetría de los orbitales atómicos del átomo de oxígeno. Entonces, la combinación enlazante tiene simetría sub 1, porque es completamente simétrico, y la combinación antienlazante de los orbitales 1s tiene simetría B sub 1. ¿Lo ven? Ahora vamos entonces a ver cuál es la fórmula matemática para reducir una representación reducible a las representaciones irreducibles que contiene. Entonces, A sub i es el número de veces que la representación irreducible, vemos que la representamos como tau sub i, aparece en la representación reducible, o sea, tau sobre re, que es reducible. H es el orden del grupo puntual. ¿Y qué es el orden del grupo puntual? Esa H que aparece en la fórmula como 1 sobre H. ¿Qué es H? Ese orden del grupo puntual, ¿qué es? En el caso del C2b sería el 2. No. El orden es el grupo de operaciones de simetría que conforman al grupo puntual. ¿Cuántas operaciones hemos visto? 4. 4 operaciones, ¿ya? La simetría, o sea, 4. Entonces sería la E, la C2, sigma V y sigma V'. Entonces ese es el orden del grupo puntual. El orden significa el número de operaciones de simetría. R mayúscula es una operación del grupo puntual. Si es la identidad, si es la C sub 2, si es el sigma V, ¿ya?
que es el plano YZ, o el sigma V', que es el XZ. Entonces, Hi, acuérdense que hay una X, esa es la Hi, que es el carácter. La Hi elevado a la R significa el carácter de la operación R en la representación reducible. Que en este caso, ¿cuál sería el carácter aquí? De la C2, de la representación reducible. ¿Cuál sería? -1. No. 0 sería la Cero, cero. Ven que todo es matemática. Por eso la inorgánica a ustedes les cuesta más que otras, porque nosotros es mucha matemática. Y eso que todo lo damos por encima. Imagínense que nosotros diéramos toda esa... Pero claro, yo se los he dicho, yo como estudiante no aprendí nada de eso en la escuela de química. Aunque esto tenía, si nos queremos poner a la altura de todos los países, ¿verdad?, del primer mundo, por eso que nosotros hemos mejorado la enseñanza de la química en la Universidad de Panamá. Eso nosotros nos lo dimos, jóvenes. Lo mismo nos decía la profesora la húngara. ¿Te acuerdas que yo les hablé cuando nos explicaba? Ella dice, no, yo no aprendí nada de eso porque la química fue evolucionando. Acuérdense, ha evolucionado rápidamente, pero ella no dio nada de lo que daba en la universidad, lo dio en sus estudios. Entonces, eso nos toca a nosotros estudiarlo para poderlo entonces enseñárselo a los estudiantes. Entonces, por eso que la labor de un docente no es fácil, porque muchas veces tenemos que aprender y desaprender en nuestra formación para luego transmitírsela. Entonces, ven que es el carácter de la operación. Y la X sub I elevado a la R es el carácter de la operación R en la representación irreducible tau sub I. Y la C elevado a la R es el número de miembros de la clase a la cual pertenece R. Porque a veces, acuérdense, como agrupamos por clases de operaciones de simetría, puede ser que la operación a la que estamos analizando en la representación reducible haya no una, sino dos o tres, etcétera. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿eh? Vamos a hacer el ejercicio matemáticamente hablando esto está en catalán, pero se entiende, ¿no es así? Dice, para ejemplo, es por ejemplo, es como el inglés, ¿verdad? For example, aquí en catalán es par exemple. Para ejemplo es por ejemplo. Dice, els orbitals de l'oxigen en la molécula de agua, ¿verdad? Los orbitales del oxígeno en la molécula de agua. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los orbitales del oxígeno en la molécula de agua? El 2s, que es de simetría cilíndrica, el 2p sub z, que está sobre el eje z, el 2p sub x está sobre la coordenada x, y el 2p sub y, que está sobre la coordenada y, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, ahí hemos dibujado el p sub x, la coordenada x fuera del plano, como le estábamos viendo. Y está la molécula de agua. Acuérdense que abarcando el plano, el plano molecular abarcando la molécula de agua, o sea, el átomo de oxígeno, los dos hidrógenos, el YZ y el X que sale fuera del plano. Y tenemos la tabla de caracteres, ¿verdad? Que ahí el ese 2V debe ir como su índice, está arriba. Entonces ahí así les desglosan que el sigma Y, el sigma V, perdón, 1 es... Ya no dicen sigma V y sigma V', sino que ponen específicamente, tenemos las coordenadas que abarca cada plano vertical. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ese que dice R sub OR, ¿qué es? Es una representación reducible, que es la que se obtiene, vemos, al sumar los caracteres, los caracteres de cada uno de los caracteres que se han obtenido al aplicarle la identidad al 2S, al 2PZ, al 2P sub X y al 2P sub Y. ¿Qué hemos hecho ahí? ¿Qué carácter se obtiene al aplicársele la identidad? Se obtiene el carácter 2. ¿Qué se obtiene al aplicarle el carácter al aplicarle la identidad al orbital 2S?
al aplicársele la identidad al orbital 2pz, al aplicársele la identidad al 2p sub x y al aplicársele la identidad al 2p sub y. ¿Qué equivale la identidad? No hacer nada. Por lo tanto, el carácter que se obtiene en cada uno de ellos es 1. Si ustedes suman 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Y 3 más 1 es 4. Entonces, esa representación reducible, ¿vea? Que es la R sub OR, ¿vea? Al aplicarle esa operación, vemos al conjunto de esos orbitales es 4. Ahora nos vamos con el C sub 2. ¿Quién me lo explica? ¿Por qué es 0 ahí? Porque cuando le aplicamos la rotación al 2S es 1. Al 2pz también es 1 porque se obtiene una imagen distinguible. Indistinguible, corrijo. Pero cuando le aplicamos la rotación al 2px y al 2py, obtenemos un carácter de 1 menos 1 menos. Y cuando hacemos esa sumatoria, se cancela y da, o sea, menos 1 con 1 se cancela y el otro menos 1 con el otro. La resultante es 0. Muy bien. Ahora explícalo para el sigma V, ese que abarca el plano XZ. Bien, para el sigma VXZ empezamos con el 2S. Como antes usted me corrigía a mí, es una esfera y por lo tanto abarca las 3 coordenadas del plano. Por lo tanto, el carácter es 1. Para el caso del 2pz, entonces ahí ya sí hay un cambio, pues, porque tenemos un... ¿Hay cambio? ¿El 2pz? No, en el 2pz no. En el 2pz no hay ningún cambio porque es totalmente simétrico con todas las operaciones de simetría que nosotros le realicemos. Por lo tanto, también es 1. Pero en el 2px y en el 2px es no? Menos 1. Muy bien. Cambia. ¿Y en el 2py? En el 2py también hay un cambio. No, en el 2p sub x me dijo que cambia o no. Que cambiaba. No, ahí permanece inalterado. Acuérdense que esa orbital 2p sub x está sobre el eje x. Y esa coordenada está contenida en el plano XZ, por lo tanto permanece inalterado, ¿no es así? Sí, sería ese concuerda. Es el 2py. ¿En el 2py qué ocurre? En el 2py sí hay un cambio porque la ordenada es XZ y es 2py. Suma 1 más y 1 menos se cancela y solamente queda el 1 más el 1 del orbital 2s, el carácter y del carácter del, al aplicarse esa operación sigma v, ¿verdad? El sigma x en el plano XZ a 1. O sea, 1 más 1 es el 2. Y lo mismo ocurre con el otro plano, ¿verdad? En el caso del 2S y el 2pz permanece inalterado. Pero ahora, ¿cuál es el carácter es de menos 1? El que es XZ, el plano vertical. XZ, es el 2P, ahí hay un cambio. El 2py, el que va a tener carácter de 1 menos, de menos 1, y el 2p sub x. El 2p sub x ahora es el que tiene carácter de 1 menos o de menos 1 y el 2p sub y permanece inalterado. Por lo tanto, llegamos a que también la sumatoria de los caracteres da 2. Entonces, ¿cómo vamos a determinar? Claro, ya ustedes saben que el 2s y el 2pz tienen simetría A sub 1. El B sub 1, entonces, es la simetría del 2p sub x. Y el 2p sub y tiene simetría B sub 2. ¿No es así? Pero ¿cómo lo puedo obtener de manera sistemática? Vemos para conocer el número de representaciones irreducibles que contiene esa representación reducible que está formada por el conjunto de caracteres de 4, 0, 2 y 2, es aplicando la fórmula matemática que hemos desglosado anteriormente. ¿Quién explica la primera? Y ya entonces ustedes van a comprobar todas las demás. Por ejemplo, el número de operaciones, el número de veces que esa representación irreducible A sub 1 está contenida en la representación reducible cuyo conjunto de caracteres es 4, 0, 2 y 2 es 1 sobre H. ¿Y qué es la H? El número de operaciones de simetría que le aplicamos serían 4. Claro que son 4, entonces 1 sobre 4. Luego abro paréntesis, vamos a ponerla hacia atrás para que lo vea.
después del paréntesis aparece el carácter de la operación R en la representación reducible. Y luego eso va multiplicado por el carácter de la operación R en la representación irreducible. Y luego multiplicado por el número de miembros de la clase a la cual pertenece R. Entonces, ¿quién me lo explica? El 4, ¿qué es? El carácter de esa operación en la representación reducible por el carácter de esa operación en la representación irreducible, que es de... Vean la tabla de caracteres. Es 1 para la identidad. ¿Cuántos miembros tiene esta clase de operación de simetría? 1, por lo tanto no coloco. Entonces sería 4. Y así lo voy haciendo para cada una de las operaciones de simetría. El C sub 2, el sigma, el plano de simetría XZ y el plano de simetría YZ. Donde el primer miembro de esos términos es el carácter que tiene esa operación en la representación reducible. Y luego eso va multiplicado por el carácter que tiene esa operación en la representación irreducible. Y para ello, ¿en qué me tengo que fijar? En la tabla de caracteres. En la tabla de caracteres. Y ven que de manera sistemática yo puedo llegar a esa conclusión, que esa representación irreducible está conformada por 2 veces la operación, por 2 veces por la representación irreducible A sub 1, por una vez por la representación irreducible B sub 1, más la representación irreducible B sub 2. Entonces ahí lo dice en catalán, pero se puede, es veu fácilmente, ¿ya? Se puede ver, ¿ya? Se ve fácilmente que vemos el 2S y el 2PZ se comportan con la especie de simetría sub 1, ¿ya? Se comportan como la especie de simetría sub 1, o lo que mismo pertenecen a la representación irreducible a sub 1. El 2P sub X como B sub 1 y el 2P sub Y como B sub 2. Entonces yo les pregunto, antes que veamos el diagrama de orbitales moleculares, ¿cuál de esos orbitales va a permanecer como una representación, como un orbital no enlazante molecular? Y ya mañana entonces terminaríamos, ya estamos llegando, bueno, vieron que el ejercicio ha sido bastante, o sea, vamos a decir dificultoso, porque les he tratado de descomponer todo a lo mínimo, para que ustedes hagan ese ejercicio mental. Acuérdense que esto es lo más básico que existe. Todas las demás moléculas son más complejas. Entonces, es un ejercicio bastante, vamos a decir, agotador, porque, claro, yo no estoy en la cabeza de cada uno de ustedes, pero yo trato de darme cuenta a través de su... Y veo que Guevara lo está entendiendo muy bien, Denver sumamente también bien, que son los que más han intervenido. Pero ¿y los otros? ¿Entendió Guevara al final, no? Sí, sí, no está tan complicado, pero hay que ser cuidadoso. Pero sí, entiendo. Bueno, usted, o sea, cuando usted hace la comparación, esto como digo, con respecto a otras materias, le es más difícil, no vamos a negarlo, es más difícil. Pero, ¿qué usted hace Guevara en su casa? ¿Qué hace? En general, estudiar. Estudiar y estudiar, ¿no es así? Porque si no, usted va a llegar el día del parcial, va a llegar el semestral, y si no se aclara usted mismo, entonces usted la lleva de canutas, ¿no? O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer finalmente como estudiantes. Cuando algo se nos hace más difícil, nosotros tenemos que darle y darle. Y es como dice Guevara, al final no es tan complicado. Porque claro, eso es no tan complicado es por nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Al nostre treball, se dice en catalán. Al nostre treball, entonces es que no se complica. Pero si nosotros no estudiamos, todo es complicado.
Entonces, ¿cuál? Para terminar ya y mañana seguimos ya para finiquitar esto de la aplicación y ver, entonces entrar a nuestro nuevo capítulo, que son los mecanismos de las reacciones de los compuestos de coordinación. ¿Cuál sería el orbital que va a quedar como un orbital molecular no enlazante? El 2p sub y, porque ninguno. Acuérdense que los orbitales atómicos del oxígeno se van a combinar con ¿qué orbitales? Para formar los orbitales moleculares. Con los 2pz. Con los orbitales, con la combinación enlazante y antienlazante de los orbitales 1s del hidrógeno. Y esa combinación enlazante y antienlazante de los orbitales 1s del hidrógeno, ¿a qué representación irreducible o a qué especie de simetría pertenecen? A1 y B2. A1 y B2. Repita que no la escuché bien. A1 y B sub 1. B sub 1. Entonces vamos a verlo. Porque, Pero claro, fue que había preguntado que no la escuché bien. 1 y B sub 1, ¿no es así? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Entonces, el B sub 2, que es la simetría que tiene el 2P sub Y, no la tiene ninguna combinación. Acuérdense que por el principio de ortogonalidad, los orbitales atómicos del mismo átomo no se pueden combinar entre sí. Entonces, claro, ninguna de las combinaciones, ni el enlazante, ni el antienlazante de los orbitales 1s, el hidrógeno, tienen la simetría esa de B sub 2. Por lo tanto, el 2p sub y quedaría como un orbital molecular no enlazante. Pero yo les pregunto, de acuerdo a la teoría de enlace-valencia, ¿cuántos orbitales no enlazantes tiene la molécula de agua? Acuérdense que no pueden olvidar los conceptos anteriores. Acuérdense que el oxígeno, ¿cuántos pares de electrones no enlazantes tiene? 2. 2. Y uno de esos pares de electrones no enlazantes está sobre un orbital 2py. ¿Y cuál sería el otro orbital no enlazante molecular que nosotros vamos a obtener en este diagrama de orbitales moleculares de la molécula de agua? ¿Cuál sería el otro? El A sub 2. Acuérdense que ahí hay un caso donde se combinan 3 orbitales simultáneamente. ¿Cuál sería? Que tienen la misma simetría. El orbital 2s, el 2pz y la combinación enlazante de los dos orbitales 1s de los hidrógenos. No tienen la simetría sub 1, por lo tanto ahí voy a tener 3 orbitales moleculares. El enlazante, el no enlazante, que es donde iría el otro par de electrones no enlazante que están sobre el oxígeno en la molécula de agua, más el orbital molecular antienlazante. Entonces eso lo vamos a ver el día de mañana con el diagrama de orbitales moleculares. Pero ven que las dos teorías están en consonancia. Entonces vamos a ver quiénes llegaron tarde. Que tengo reunión ahora. Vamos a ver. 5. Alvarado Keila, ¿llegó? Sí, profesor. Bien. Fermín Alba. Fermín. No llegó. 15. Medina Merely. Medina. No llegó. Montenegro Joel. Montenegro. No llegó. Ramírez Ana. Presente. Llegó tarde. Sí. Y yo la estaba llamando. Y también estaba llamando a Montenegro y él no estaba. Smith Susan. Presente. Bien. Y el 31. Villeros Sabina. Villeros. No llegó.
Bueno, entonces mañana vamos a terminar este tema. Miren que es, y claro, es una aplicación de las más sencillas, pero yo entiendo pues que es algo novedoso para ustedes, es un tema que nunca han visto en sus estudios, y claro, a nosotros nos toca, es cuando también en la secundaria, la educación física, el profesor pase la pelota, jóvenes, alíñense, y eso, y gana lo mismo que un profesor de química, ¿no es así? Y yo, bueno, hay materias más fáciles y materias más complejas, pero bueno, eso es lo que nos toca a cada uno. Entonces, nos vemos el día de mañana. Acuérdense ser puntuales. Y mañana entonces comenzamos el otro tema que terminaríamos la otra semana. Y yo creo que hasta ahí vamos a llegar porque el otro tema no es que sea muy largo, pero tendríamos que explicar y explicar muchas veces porque ahí tendríamos nuevamente lo que es la mecánica cuántica. Entonces, para no ir de manera acelerada, porque prácticamente faltan que 4 semanas de clase. Entonces, ahí tendríamos solamente 2 para facilitarle a ustedes su segundo parcial. Entraría el tema de simetría molecular y el de mecanismos de las reacciones de los compuestos de coordinación. El tema de espectroscopía electrónica no tendríamos tiempo. Bueno, hasta mañana, nos vemos, sean puntuales. Hasta luego, profe. Hasta mañana, profesor.